otra cosa. Pero la sabiduría todos ya lo traen, ¿no? Lo traen muy, pero muy, muy, muy presentes. Por lo tanto, pues no es que yo te haga sentir que eres menos, ni te haga sentir que eres más. Simplemente me decía él, decía, te pediría que pudieras ir cerrando círculos. ¿A qué me refiero? Dice cerrando círculos. No es que expulses a los demás, ni menos que no les des acceso a los demás, no. Cerrar círculos para nuestro entendimiento, para nuestra comprensión como círculo de abuelitos, es que haz de cuenta lo que les compartes. Al cerrar el círculo, pudieras tú escucharlos unos 2 días, 3 días, una clase, que ellos te expliquen, que ellos te compartan sus dudas, sus experiencias. Y en 4 años, todo lo que tú les compartas, dedícales un año, pues es eso, ¿no? De preguntar, de responder, de nuevamente hacer un resumen, ¿no? Y bueno, entonces yo le decía, sí, estoy de acuerdo, abuelo, tiene toda la razón, ¿no? Dice, sí, mira, al menos conmigo, pues no hay tanto problema, pero tú bien sabes que no todos los abuelos están de acuerdo contigo. Algunos, pues no quieren que compartas nada. Le digo, sí, pero yo creo que eso es bueno. Sí, ¿por qué? Porque debe de haber una diferencia de ideas, pero mientras la mayoría, le digo, me respalde, yo estoy puesto. Dice, sí, eso sí, ¿no? Entonces, todo esto les comparto la plática porque va acorde, va ad hoc con lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Entender que hay energías que, a pesar que digamos son limpias, transparentes, pero tienen su lado oscuro o su lado negativo, ¿no? Tanto así que la energía del día de hoy y el cuentito del día de hoy, pues esto a mí me lo compartieron ya tiene rato y me acordé, digo, caramba, cuántas cosas dentro de esa historia, pues también yo me represento, soy parte de esa historia, me digo a mí mismo, ¿no? Y digo, pues es que es interesante cuando te ubicas desde desde el otro lado, ¿no? Yo le decía, por ejemplo, él trabaja mucho los portales, el abuelito. Él fue, bueno, fuimos a orilla de un río, donde él decía, le digo, pero ¿cómo entrar a ese portal, abuelito? Dice, pues tienes que pedir permiso, tienes que estudiar periódicamente, ¿no? Me refiero a periódicamente que tienes que venir a observar, a dejar tu ofrenda. A veces al cuarto, al quinto, la quinta ofrenda que tú das, te dan una respuesta en los sueños, ¿no? Pero tienes que dejar morir a esa persona, pues que no cree en esto, ¿no? Sí, y entonces le digo él, ¿cuántas veces ha entrado en ese cerro? Como 3 veces. Pero entras, allá el tiempo es diferente con el de nosotros. Allá puedes pensar que estuviste unos 10 minutos, 20 minutos, cuando aquí en este plano, pues ya avanzaron como 2, 3 días. Le digo tanto así, así es. Y le digo, ¿y qué podemos hacer? Lo que tú quieras, puedes entrar allá, también hay vida, también hay que comer, también hay que vivir, hay que estudiar. Solo que el tiempo, el transcurrir del tiempo es diferente. Curioso, le digo. Y le digo, pero ¿cómo qué ventaja me daría? Muchos de los abuelos lo hacen para durar más tiempo, ¿no? Dice, porque allá a veces se quedan, dice, lo que uno calcula ya pasa una semana. Le digo, pero ¿qué se hace allá? Bueno, se aprende,
se estudia, se convive, y son energías como nosotros, o sea, personas. Dice, pues hay de todo. Y entonces dice, cuando es una semana allá, aquí casi lo que es lo de un año. Entonces, imagínate, dice, sales después de un año y tú sientes que pasaste una semanita allá adentro, unos 5, 6, hasta 7 días. Pero sales, pues tú aquí para los demás ya están envejeciendo y tú no. Por eso muchos abuelitos ya se la pasan allá. ¿Por qué? Porque pues justamente es una forma de alargar la vida, pues de permanecer en este plano terrenal, ¿no? Entonces le digo, pero pues para mí se me hace interesante, me gustaría algún día aprender. Dice, sí, sí puedes, sí puedes. Ellos le llaman, te doy las claves o te doy como las instrucciones, ¿no? Que hay que hacer. Digo, bueno. Entonces yo le decía, compártamelo, abuelito, y yo también algún día compartirlo. Dice, sí, no. Pero bueno, creo que ya estamos la mayoría, hermanitos, y viene muy relacionado con con el cuentito el relato que les compartí, ¿no? Dice Miquisli, dicen muerte, ¿sí? Pero literal solamente dice muerte. No. Recordemos que el idioma, el lenguaje de los Amochtin, de los abuelos, son la mayoría, si no es que todos, metáforas, ¿sí? Entonces, miren, si decimos, permítanme, recuerden que hablábamos justamente de eso, ¿no? De Mickey. La I se elimina cuando se aglutina y no podemos decir Miquisli, ¿no? Porque no hay diptongos en nuestro idioma náhuatl. Por lo tanto, se tiene que eliminar una I, ¿sí? Entonces, la palabra Miki es morir, ¿sí? La palabra Miki es morir. Entonces, y Isli, pues es obsidiana, ¿verdad? Sí. Entonces, si decimos que Isli es obsidiana, entonces tendríamos que leerlo de esta manera. Obsidiana muere, ¿no? Si lo leemos como se lee en los Amosti. Isli, obsidiana, muere, ¿sí? El Itzli. Y justamente el día de hoy es un día Itzli. Bueno, el señor de la noche es Itzli y su nahualito es el murciélago. ¿Tiene mucha relación con este tonali de Isli, el murciélago? Sí, hermanitos. En el cuento viene parte de esto. Por eso intenté escoger los relatitos que tienen mucha relación. Entonces, al decir Isli es obsidiana, Miki es morir. Entonces diríamos, obsidiana muere. Y la obsidiana, recordemos que es, pues, nuestro ego. Cuando dejamos morir nuestro ego, nuestro otro yo, dejamos de darnos mucha importancia y lo disfrutamos mejor la vida. ¿A qué me refiero? A que si yo estoy, bueno, estábamos comiendo unas frutas, ¿no? Este es mi plato de comida, por ejemplo, ¿no? Si tú te das mucha importancia, vas a decir, no, pues es de plástico y yo soy un gran temachtiani, yo no puedo comer en esto, mínimo que sea el plato de plata, porque yo soy alguien importante, ¿no? Justamente nos habla de Miquisli de eso, de no darte tanta importancia.
¿Que a poco vas a comer el plato? O lo que en alguna ocasión me decía uno de mis niños, dice, maestro, ¿y tu teléfono? ¿Cuánto te costó? Digo, es un teléfono normal. Tengo el otro para grabar videos, sí, le digo, pero es más para la función que tiene. Dice, pues que tú eres maestro, debes de tener. No, al menos en mí no funciona, porque sirve para lo mismo. A lo que voy, a veces nos damos tanta importancia que alimentamos ese ego. Vean, yo soy el gran abogado, yo soy el gran ingeniero, yo no voy a comer ahí contigo, tú eres un simple campesino, un simple trabajador, no, 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 yo valgo más, ¿sí? Entonces, he aquí donde nos invita a que dejemos de darnos tanta importancia. Cuando dice, la obsidiana muere, deja morir esa importancia. Cuando dejas de darte tanta importancia, aprendes a vivir en la simplicidad, ¿verdad? Empiezas a vivir en la simplicidad y logras empoderar tu libertad. El último videíto que subí en el grupo y que subí en YouTube y en Facebook habla de esa mariposita, ¿no? Dice, vuela, vuela libre, que la libertad, que la libertad te enseñe a dejar morir ese otro yo. El mejor ejemplo es la mariposa, porque tiene que dejar morir ese gusano para convertirse en esa mariposa con alas. Sigue siendo el mismo gusano, sí, pero ahora sí con alas, ¿no? Entonces, es esa transformación. Tecusistecatl, la energía acumulada de agua, ¿no? La palabra te viene de la palabra roca, porque son varios minerales que utiliza el caracolito para hacer todo lo que es su casa, su hogar. Cusistli, Cusistli habla de que algo mágico que se va formando, ¿sí? Entonces, tecusis quiere decir, es ese cúmulo, esa concentración de sales, de minerales, de energía, de fuerza, de voluntad para hacer su caparazón, su casita del caracol, ¿sí? Que se forma como una roca. Y tecatl viene de la palabra tequi, cortar. Cat, si se dan cuenta, miren, ach, lleva agua. Entonces quiere decir el agua que corta y que forma esa roca que es el caracol. Sí, si lo leemos también de forma de derecha a izquierda, miren, cat, perdón, aquí es así, es aquí, ahí está, aquí es tequi, cortar. El agua que corta y forma los minerales para formar una roca sólida. Y esa roca sólida, pues es el caracol, ¿no? Que lleva el mensaje. Y nuestra imagen que tenemos, vean, cómo este personaje, Tecusistecat, el caracol lo tiene acá, ¿no? Entonces, quiere decir que esta corteza, este caparazón, ¿no? También representa nuestro caracol, nuestro atecocoli, ¿sí? ¿Por qué? Porque está hecha de cráneo, ¿no? De hueso, pero también es
algo sagrado, que protege algo sagrado que vive dentro. Está hecho de agua, sí, que también corta, sí. Con nuestro pensamiento cortamos lo que no necesitamos, lo dejamos morir. ¿Y por qué usted dice que cortar? Vean, el quetzal lleva este obsidiana curvo, como si fuera el boomerang, ¿no? Que tiras y se te regresa. Entonces, justamente nos habla de cortar, por eso habla de tequi, por eso aquí nos muestran el quetzal, dice, limpia, corta, elimina, mata. Recuerden que el quetzal representa lo espiritual, ¿no? Limpia tu espíritu, tu pensamiento espiritual para que puedas vivir en armonía. Y también este serpiente, cárgalo de una energía que sea sabia, que sea ese calor y luz del sol. Vean, y la serpientita. Dice, ten el poder y la fuerza de voluntad de poder ser medicina. ¿Eh? Y tiene una olla, abraza una olla que está subiendo como en espiral, ¿no? ¿Se acuerdan que nuestra vida es en espiral? Este contenedor es en nuestro cuerpo impecable. Estos son la creación de ceremonias, hacer una conciencia. Es hacer una ceremonia en conciencia para reencontrarnos con nuestro otro yo y vean que aquí no es color amarillo, es blanco. Encontrar nuestra impecabilidad y esa impecabilidad, esa sanación sea la medicina, esa reflexión, ese entendimiento. Y vemos aquí a Mikisli, miren, sus piecitos, aquí tiene su caminar de todo corazón, su oído, aquí en su oído, vean, muestra una mano, ¿sí? Es la mano derecha que nos muestra aquí, ¿sí? Y que es el perfil izquierdo, si nosotros viéramos, ¿verdad? Miren, el dedito gordo, no, sí es el izquierdo, hermanitos, sí, es el izquierdo, es la mano izquierda, en el lado izquierdo. Entonces, nos habla de una transformación espiritual, ¿no? Y de color rojo la manita. Conectándonos, miren, con estos cinco ojos estelares, cinco energías sagradas. Estos círculos nos habla también de esa energía del universo, ¿sí? Nos habla de nosotros con los cuatro elementos. Son los cinco, la transformación. Pero nos habla una cabellera, ¿no? ¿Qué es este? Mm, Es este. La intención de tener el copetito no es en tu ceremonia, pues nosotros le ponemos limón y haces esto. Estos dos que aparecen en el amosh, ¿no? Formas como estos piquitos, ¿no? Como estas antenitas de conexión. Quizá dirán, no, pues es que el Temastiani hace su copetito porque quiere verse galán. No, es como un puente, como una conexión, como un detector de energía para conectarse con el universo y con lo que vibra en el espacio, ¿sí? Entonces, por eso el abuelito Mikisli, miren, nos muestra cada uno en la punta este ojito estelar, conectándonos con los cinco ojitos estelares, con los cuatro rumbos más nosotros con nuestra conexión. Y la boquita, ¿cómo lo abre? Saca la lengua. Nosotros cuando nos deleitamos con alguna fruta, alguna comida de nuestra preferencia, lo degustamos, ¿no? Las glándulas gustativas pues están conectados con nuestra lengua y en nuestra lengua, ¿verdad? Entonces, por eso dice, disfruta la vida.
Y Tecusistecatl, como ustedes pueden ver, miren, está dando su aliento hacia arriba y hacia abajo. Así como cuando nosotros abrimos los rumbos, ¿se acuerdan? Se, o me, abajo, conectando arriba y abajo, ¿no? ¿Y con quién nos conectamos? Con las energías, miren. Uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Por todos son 12. Pero vean, 6 arriba y 6 abajo. Recordando la numerología, el número 6 representa ¿qué? El vibrar, el darle vida. Como vibra, nosotros le damos vida y porque creemos que está vivo, se conecta con nosotros, ¿no? Por eso les decía, cuando tocamos nuestro tecocolí, nuestros bracitos aquí pegaditos y hasta doblamos un poquito nuestras rodillitas y lo elevamos. ¿Por qué? Estas son nuestras alas para enviar nuestro mensaje, para pedirle a la energía de la tierra. Ponemos nuestro nuestra rodilla derecha en la tierra y el pie izquierdo elevado. Nunca las dos rodillitas, ¿no? Entonces lo que nos está diciendo Tecusistecatl, que es aquí nos muestra como una energía femenina. Vean por qué aquí nos muestra en este lado su seno, que también es un sustento, ¿sí? ¿Por qué es sustento? Porque es la que porta el caracol para comunicarnos con las energías y vibrar juntos, ¿sí? Es una medicina. Incluso ella también vive y vibra con Yowal Tilmatl. ¿Se acuerdan del manto sagrado de la noche que dijimos que es este? Miren, la pielecita de ocelote. El ocelote es un animalito nocturno, es un animalito que nos lleva, nos cubre, vaya, ¿verdad? Y en esta práctica es necesario entenderlo así, que nos cubra en nuestro caminar, que caminemos en armonía, que vibremos en este sendero armonioso, ¿no? Y bien, para entender un poquitito más la energía de Miquistli, que nos lleva a comprender, decidí, híjole, tuve un dilema muy fuerte de compartirles el relato del gusanito valiente o el de cuando llega la muerte, aunque te escondas, te llevará, ¿no? Así como decía en el relato, ¿no? Parece chiste, parece algo, este, eh, que cause risa, pero, hermanitos, es la realidad, ¿no? Decía un abuelito, nadie quiere morir, pero nadie sabe vivir la vida. Se la pasa uno quejando, que no sé qué, que no tengo el otro, que no sé cuándo, pero tampoco te quieres morir, ¿no? Bueno, es aquí donde yo les pido a ustedes, pues que nos compartan qué opinan de este relato, que se relaciona mucho con Miquis, ¿no? ¿Está lleno de varias enseñanzas? Sí. Díganme ustedes, ¿qué es lo que detectaron en este relato? ¿Alguien nos quisiera compartir esta información? Este trabajo. Ajá. Sí, hermanita Violeta, ¿la escuchamos? Lazo Camati, Temastiani. Buenas noches, Buenas hermanito. noches, hermanita. Pues igual,
que los otros relatos y como este en común nos enseña el valor que tiene nuestra existencia, el vivir. Es muy cierto que no valoramos si estamos vivos, si incluso lo hemos visto con las enfermedades. Cuando estamos sanos, no cuidamos nuestra salud. Comemos todo lo que se nos pone enfrente. Y cuando ya detectamos una enfermedad ya benigna, entonces ya queremos vivir y ya empezamos a valorar cada minuto. Y hasta en las películas sale. Esas películas de cáncer, porque le dio a mi hijo, ahora sí lo valoramos, lo queremos. Hasta luego, en forma de burla, como dice usted, dicen, pues como ya va a morir, llévenlo a Italia, o que vea a su personaje favorito, o a su ídolo favorito, porque ya va a morir. Pero cuando estamos sanos no lo hacemos. Y como a veces utilizamos unas frases que ni sabemos por qué las decimos cuando decimos todo en vida, y no es cierto, en vida hacemos todo lo contrario. Entonces, cuando ya alguien nos advierte algo, es donde comenzamos o queremos hacer el cambio. Y no es así, no es así. Entonces, usted mucho nos ha enseñado el observarnos, cómo estamos viviendo y si queremos vivir más y mejor, es necesario hacer el cambio porque ya no hay tiempo. Entonces, estar preparados también, pues cuando nos toque, porque no sabemos cuándo nos va a tocar, pero en el momento que nos toque, tampoco estar teniendo miedo. Es que me voy a morir, o es que no me quiero morir. Más bien, hemos aprendido que debemos valorar y tener muchos deseos de vivir y vivir bien en todo lo que hacemos y con los demás. Sí, sí, hermanita. En efecto, ¿no? Nadie valora hasta que lo ve perdido, dice el dicho. Así es. Muchis- Sí, muchísimas gracias, hermanita. Gracias, temas tiene, Sacamati. gracias, hermanos. Sí, sí, Aquí viene el justamente es la tema. intención de reflexionar, de regresar a nuestro centro, de regresar a nuestro origen, como este señor, ¿no? De ya que ya se enfermó, ahora sí, dice, ya voy a invitarle a mis hijos que vengan, que queremos convivir. Pues sí, pero pues eso tiene que ser todos los días, ¿no? Hermanita Noemí, y me parece que habían levantado más hermanitos. Ahorita me dicen, por favor. El hermanito Cristian también. Adelante, hermanito. La Polla Walti, buenas noches a todos. Buenas Apoyábate, noches, hermanito. Temastiani. A mí me gustó mucho porque pues siento que es algo como de mucha reflexión. A mí me gustó porque me hizo como reflexionar sobre la importancia de disfrutar cada momento como si fuese el primero para apreciar la vida independientemente de que si vamos a morir, porque pues desde que nacemos ya tenemos el relojito de que algún día vamos a irnos de este plano. Entonces, a veces como que damos por sentado que vamos a tener pues el tiempo que nosotros queramos, pero eso es como una especie de sueño. Entonces, a mí me llama mucho la atención cuando por el miedo, por decirlo así, o la angustia de ver qué iba a pasar, aunque él ya sabía, porque el cuerpo sabe bueno, dicen que el cuerpo sabe cuando está cerca tu, tu partida de este plano. Entonces, aunque él ya sabía, como que no se hacía, como que quería
que no fuera una realidad, aunque él ya lo sabía. Y fue a buscar preguntas solo para querer ver si era posible cambiar lo que él ya sabía, pero todas las preguntas que él hacía le llevaban al mismo punto. Y pues también me hizo reflexionar que usualmente vemos a las personas que queremos, porque nos interesa o nos preocupa algo. Entonces, eh, al final, pues sería más bonito poder convivir con ellas sin necesidad de que nos preocupe algo o de que estemos a punto pues, de ya no verlos más, ¿no? Entonces, pienso que sería como importante tomar en cuenta que los vínculos y a las personas que queremos, pues eh, tanto nuestra vida no es como algo que nos vaya a pasar por mucho tiempo ni el de las demás personas. Entonces, como que es importante valorar los vínculos y verlos, no nada más en situaciones que nos preocupan o nos apremian, sino en el momento que la vida nos permita seguir transitando y no compartir. A mí me llamó mucho la atención cuando dijo, mata a ese guajolote, el más bonito, el más grandote, como que él queriendo como compartirlo y siento que hubiera sido más bonito compartirlo, no solo porque ya te vas a ir, sino poder compartir el guajolote más grandote y más bonito solo para celebrar la vida, ¿no? Entonces, me hizo reflexionar mucho porque ve que ya le había comentado que lo- otra cosa que me llamó la atención es que los sueños te avisan. Y yo recuerdo que cuando mi papá falleció, pues en la pandemia yo soñé que se quemaba y a veces como que uno no sabe interpretarlos y yo no sabía por qué mi papá me miraba a los ojos y de repente se empezaba a quemar y ya después cuando lo tuvimos que cremar porque se murió en pandemia y no nos lo dejaban como sacar, entendí el por qué había soñado que me observaba y cerraba los ojos y después se quemaba. Entonces dije, ay, también hay como que hay que aprender a interpretar los sueños porque pues a veces son avisos. Entonces, muchas gracias por escucharme. Gracias. Hermano Nitzin, gracias, hermanita. Es realmente sí la interpretación de los sueños. Por eso es que viajar al Mictlampa también es importantísimo, ¿no? Esperemos que en la siguiente veintena de Tlaxochimaco podamos abordar eso de los sueños, ¿no? Vamos a ir avanzando, cómo ir interpretando los sueños, como ahorita que les voy enviando una imagen y les pongo una frase. A lo mejor crear ese video con inteligencia artificial y decirles, miren, si soñamos esto, nos está dando este mensaje, ¿no? Saberlo interpretar. Vamos a tratar de que todo esto vayamos conociendo, ¿verdad? Es parte de nuestra cultura, lo de la ensoñación, interpretación de los sueños, leer los maicitos, ¿no? También eso es importante para buscar, decimos nosotros, buscar nuestra suerte, nuestro futuro. Sí, hermanita. Bien, hermanito Cristian, lo escuchamos enseguida, la hermanita Jazmín. Sí, buenas noches a todos. Buenas noches, hermanita. Pues, digo, yo nada más quería comentar en base a la frase de la imagen que están viendo en la pantalla. En Miquistli, que significa muerte, pero también es transformación. Entonces, yo creo que en base a esta imagen, tenemos que vivir una vida de tal forma en que si nos dijeran, si morirías hoy, morirías feliz, y poder decir que sí, poder decir que es en ese momento, y eso implica no quedarse con las ganas. Si quieres visitar a alguien, si quieres convivir con alguien, hazlo para que no te quedes con ese arrepentimiento, y que si te preguntan si puedes, o que si morirías hoy, morirías feliz, morirías contento con lo que hiciste con tu vida, poder decir que sí y poder estar así en todo momento. Muchas gracias. Sí, hermanito, muchísimas gracias por compartir. Sí, les digo, algunos hermanitos me decían, oiga, ¿y usted no le daría miedo morir? No, ¿por qué? Porque muero todos los días. En la noche viajo al Mictlampa.
¿Cómo? Sí, es una práctica. Cerramos los ojos y nadie nos garantiza que vamos a despertar. No. Claro que todo eso es necesario, despertar esa labor, sí. ¿Por qué? Porque pues la programación que nos han hecho, que la muerte, al morir tú te vas a un infierno donde te estás quemando, pero hasta ahorita lo que yo he ensoñado, pues no he encontrado realmente donde vea gente que se está quemando como si fuera, no sé, pollo rostizado, pero bueno, sí. Adelante, hermanita Jazmín, ¿la escuchamos? Buenas Escuchamos. noches. Buenas Sí, noches, hermano. buenas noches a todos. Tamachtiane, Nokniwan. Am, sí, algo que parecido a lo que compartió la hermanita Noemí, que parece que hay advertencias también para los que estamos caminando el camino rojo de qué modelo o qué enseñanzas podemos compartir. Porque aquí el compadre o el hermanito sanador, am, estaba como tratando de encontrar de diferentes formas si iba a salir un mensaje diferente o una conclusión diferente o tal vez interceder en nombre del hermanito, o decirle no, no te preocupes, puedes quedarte toda la noche. Y había una oportunidad, me imagino que se perdió en realmente acompañarle a su hermanito a enfrentar la muerte como algo natural, como una oportunidad para vivir, vivir con propósito, vivir con belleza, aún disfrutando ese último mes o esos últimos días de vida. Y como que me enseñó a mí a veces que como personas en este camino nos podemos cegar por nuestro apego a las personas en nuestro alrededor y cómo es que podemos ver a la realidad directamente y dar ese ejemplo con los que compartimos, especialmente a las personas que más amamos, porque a veces nos cega ese amor. Muchas gracias. Tazokamati. Sacamate Negnitsin, gracias por su palabra. ¿Alguien más se había levantado, hermanito, la mano? Hermanita Leti, enseguida la hermanita Chalchi, por favor. Tlazokamati, Temasheni. Eso es Sacamate Sí, Negnitsin. yo creo que a veces uno vive la vida temiendo tanto a la muerte, se llena uno de miedo, de ansiedad, buscando a alguien que te diga, ¿cuándo te vas a morir? ¿Cuánto te falta de vida, no? Mucha gente recurre al tarot, recurre a la lectura de mano, recurre a muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que eh, pues realmente es que estemos viviendo aquí en este Ashkan Wan Nikan, ¿sí? Que vivamos en armonía, en amor con todo lo que nos rodea. Y también eh, creo que pasamos de esta vida a transformarnos para estar en el lugar del reposo. Y sí, como usted dice, Temastiani, ir al Mictlampa en un ensueño, atravesar ese portal y saber realmente lo que es estar ahí, es una sensación de una paz y de una calma, y es ver lugares para mí hermosos, inimaginables. Sí, sí. Ver ríos, ver montañas, ver bosque, ver muchas cosas hermosas que, que ojalá y mis hermanitos hagan esas ensoñaciones para que realmente lo comprueben, que no es realmente nada de lo que nos impusieron, más que nada la iglesia, ¿no? Y es eso, Ujú. Tomás, tiene, ese transformarme, ¿sí? Para irme al lugar del reposo. Es cuanto, Temastiani, Juan no igniwan, Tlazohcamati. La Sacamate Negnitsin. Sí, sí, es la transformación, es el viaje, pero hay algo más, hermanitos, hay algo más
que cuesta a veces tristeza, ¿no? Que a veces nuestros abuelitos, nuestros ancianos, pues de los pueblos a veces nos resignamos, nada, ya, ni me lleven, ni que me operen, que me hagan eso, nada, ya, ya quiero morir tranquilo, ¿no? Queremos retenerlos todavía en este plano terrenal, no hay que sanarlo, hay que curarlo, que se opere, pero su cuerpo ya está cansadito, ya quiere descansar, ¿no? Pero bueno, hermanita Chalchi y enseguida la hermanita Norma, la escuchamos. El apoyo Walti, La voy a llevar Tlazocamatl. tienda Ignitzi. Bueno, pues mi participación va un poco de lo que decía la hermanita Yasmín. Em, lo que yo observé es que a veces justo en este camino toca saber observar, saber ver, como decía del compadre, ¿no? O sea, que lo vio por distintos métodos, ¿no? En el maíz, en la vela, o sea, hizo cuanto conocía, cuanto sabía por ayudar a su hermano y todo, y que a veces nos va a pasar así o nos ha pasado, que no es fácil lo que te muestran o lo que vas a ver, y tienes que aprender a ser prudente, de saber si lo dices o no lo dices, o cómo Ujú. lo dices, o dices sin decir, ¿no? Que este fue el caso, dijeran por ahí, se hace, no se dice, ¿no? Porque literalmente fue eso, como bien decía la hermana, que pues que lo acompañó gozando esos momentos y sin que él se diera cuenta, lo llevó ahí de la mano y esa fue la medicina, ¿no? Para acompañar a pues a su buen trascender, eso, agasajándole como un buen invitado, como decía, con las mejores frutas, los tamalitos, los manguitos, y véngase para acá, y el mezcalayo, ¿no? Ahí preparando a su corazón también, porque todo eso tiene, pues, simbolismo, ¿no? De que lo acompañó abuelita Mellagüel, la Totlalnantzin con sus frutos, todo lo que le dio fue medicina y a veces no es necesario, ¿no? Decirle a la gente, oh, traes esto o te va a pasar esto porque al contrario, hasta podría sembrar miedo, ¿no? De que, uy, no, ya mañana y qué miedo, o evítalo así, hazle por acá, sino aprender esa prudencia. Tlazocamati. La socama de Ignitzi, sí, sí. Tiene muchas aristas, hermanitos, tiene muchas aristas el relato, pero tiene la esencia, ¿no? Que justamente, y como lo estamos haciendo, podemos utilizarlo en diferentes momentos, todo el relato, o solamente, pues, por ejemplo, el mensaje que siempre nos dicen los abuelitos, dicen, disfrútalo ahorita que puedes. Mm, es que tengo que ahorrar, sí. Ahorra un poquito, pero también un poquito disfrútalo, ¿no? O sea, no todo el tiempo es ahorrar, ahorrar. No, y no tan solo es dinero, sino que ahorrar afecto, ahorrar lo que yo siento y expresarlo, ahorrar todo hasta el final, porque ya cuando estás, sabes que ya te acerca tu final, quieres todo, devorarlo todo, inclusive como dice el Señor, hoy no me voy a ir a trabajar, hoy me voy a ponerme a descansar. Cuando otros días, no, no, ¿cómo voy a estar durmiendo? No, yo ya me voy, yo tengo que trabajar, ¿no? Bueno, hermanita Norma, ¿la escuchamos? Socamati Temestiani. Quería compartirles algo en relación a mi abuela. Mi abuela tenía una relación muy cercana con la muerte porque de repente decía, ¿qué crees que anoche vino a despedirse Simón de mí? Y decíamos, uy, ya se va a morir. Y tardaba 1 o 2 semanas y se iba quien se venía a despedir de ella. Cuando ya estaba muy malita, ella tenía 98 años. Y entonces un día despertó y con este sonido solamente hacía como lo que le llaman el estertor de la muerte, ¿verdad? Y Ujú, entonces siempre nosotros fuimos como cómplices, ella fue la que me crió. Y mi madre, que no tenía una muy buena relación con ella, dijo, no, no,
déjenme ir a buscar al médico y tal. Y entonces yo le dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no vas a la iglesia y vas a hablar con el padre? Y le preguntas a ver qué hacer. Mientras ella se fue, yo hablé con mi abuelita y le dije, ¿sabes qué? Mira, te puedo decir, yo sé que estás aquí porque todavía me estás cuidando, estás conmigo y no me quieres dejar sola, pero vete porque te van a hacer daño, te van a lastimar, te van a llevar al hospital, te van a hacer, pues muchas cosas que te van a hacer daño. Yo estoy bien y sin ningún problema, de verdad, con todo mi amor te digo que te puedes ir. No, ella ya no hablaba, solamente hacía ese sonido. Em, y bueno, yo me fui y le dije, ¿sabes qué? Me tengo que ir porque voy a cobrar mi cheque, pues yo necesitaba dinero para que pudiéramos hacer todos los trámites estos. Y me fui. Y en lo que había una señora que la cuidaba, por muchos años la cuidó a ella. Y entonces le dije, ¿sabes qué, Licha? Me voy y ahorita vengo, ¿no? Cuídamela. Y me fui, cobré, estaba yo en el banco, paz, de repente sentí como algo muy fuerte y le dije a un compañero que estaba conmigo, le dije, ¿sabes qué? Ya se fue mi abuela, ya se fue. Llegamos a la casa y efectivamente ya ya había partido y bueno, ya nada más utilicé mis cosas de la danza para amortajarla y atarle su cabecita y, en fin. Pero aquí la anécdota esta es porque es la relación del amor y la muerte. No es, es el atar, si uno no quiere que se vaya la gente que uno ama, por supuesto, pero precisamente el amor que uno le tiene a las personas es para decirles, trasciende, o sea, vete a caminar por esos caminos hermosos, como decía la hermanita Leti, ¿no? No te ates por mí, no te ates por mí, porque siempre vas a estar conmigo, finalmente. Y Sí. pues esa quería compartir con ustedes, temas tiene. Tlazocamati. Tlazocamati, Tlazocamati no inicia sí, en verdad, y les digo, en mi caso yo lo viví con el abuelito, los abuelitos, tuve la fortuna de, pues, despedirme con ellos, ¿no? Incluso en su momento es doloroso, que al final comprendes y entiendes, sí, pero en su momento, pues sí, el apego a que digas, híjole, es que me vas a dejar solo, ¿qué pasó? No, yo no te dejo solo, yo seguiré contigo. Mis enseñanzas que yo te di, dales vida. Y ahí yo estaré viviendo, trabajando, enseñando contigo. Yo no moriré. Moriré cuando tú me olvides. Moriré cuando tú ya no me recuerdes. Entonces moriré. Sí, es la verdad, ¿no? Bien. Pues hermanitos, dice Tequiyotlihuan, Yancuic Miquistli, trabajo con la nueva muerte y la muerte constante. Debemos de entender eso, ¿no? De que es una muerte constante, de que es un diario transformar y eso no nos debe de preocupar. Al contrario, nos debe de hacer entender que es parte del proceso. Dice, Ticuelita Kentikpeipa Moishewal, ¿te agrada la persona que ves en tu reflejo, ¿no? Ese reflejo que lo vemos en el espejito. ¿Nos agrada esta persona? El primer paso es aceptarnos. Uno, la edad que tenemos. Dos, lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho. ¿Sí? Es básico. Y es un ejercicio. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita los 22 que estamos en esta plataforma. Si alguien nos preguntara, ¿estás listo para morir? Si a mí me lo preguntaran, yo diría sí, estoy listo. He hecho lo máximo que puedo para poder estar. Pero si dicen, vámonos, vámonos.
¿Por qué? Porque habrá nuevas aventuras, nuevas formas de aprender allá. Y quiero experimentar, ¿no? Y eso no significa, "Ah, es que es un cobarde". No, no. Es aceptar que estamos en un proceso, ¿sí? Y entonces, uno de estos días también estábamos ahí con los muchachos aquí, con mis hijos, y es lo que les decía. Si yo muero, me llorarán 2, 3 días. De ahí se van a resignar. Y pues veamos por la parte, dice, sí, pero es que todavía no me has terminado de ayudarme a estudiar mi carrera. Encontrarás la manera, encontrarás la manera. Si en verdad quieres estudiar, encontrarás la forma de terminar tu carrera. Dice, Tehuatzin, Tihuelis, Tikpatlas, Tlenojo. Usted lo puede cambiar. ¿Qué cambiarías? ¿Qué cambiarías? ¿Harías grandes cambios o aceptarías lo que eres? 3. Tlenotictlahtlani cuacti tiyah mictlampa. ¿Qué es lo que pides cuando vas al Valle de los Muertos? ¿Qué pides? ¿Sabiduría? ¿Entendimiento? ¿Fuerza de voluntad? ¿Medicina? No lo sabemos. Sí, no lo sabemos. Cada uno de nosotros pues, sabe lo que pide, ¿no? Yo les siempre pido cuando hago las ensoñaciones, pues denme la oportunidad de aprender de ustedes. Ayúdeme a recordar lo que yo ya sé. Ya lo sé, pero me hago que no lo sé. Digo, me hago porque sé lo que tengo que hacer. Dice, Tlenon tikneki kwak, ti shochmik. ¿Qué es lo que sueñas cuando mueres por un instante? Kwak, tikochmiki, tikochmiki. Ti, tú, de coche, de dormir, miki, morir en el sueño. Porque cuando ayunamos de sueño, y aquí es la finalidad de ayunar de sueño. En estos días, desde que empezamos la trecena, ya este es el tercer día, 3 horas es mi propósito de dormir. Ahorita ya son 11, 12. Me quedo todavía a crear mi palabra florida. Agradezco a los abuelitos. Entonces duermo a las 12. 1, 2, 3, para arriba. A leer, a preparar, a pintar los amos. 3 horas. Pero cuando tu cuerpo ya necesita dormir, te duermes y literal, te pierdes, te desconectas y esa es la finalidad de aprovechar a ese viaje a Mictlampa, ¿no? Esa es la finalidad del ayuno de sueño, ¿no? Entonces, ese ayuno de sueño también te lleva a un nivel de conexión hacia el Mictlampa, pero sí hay que protegerse, ¿sí, hermanitos? Y bueno, quisimos decirle a la inteligencia artificial que pusiera flores de cempasúchil, porque es lo que nos recuerda, ¿no? Viajar al Mictlán. Y recordándoles a ustedes, tal vez cambien los climas, pero por si quieren sembrar flores de cempasúchil, hoy estamos a 4, ahorita, hoy 4 de agosto. Entre mañana y pasado, pueden sembrar su flor de cempasúchil. Hoy es martes, miércoles, jueves, viernes o sábado. Pueden sembrar su flor de cempasúchil. Cuando se acerque el Día de Muertos, ya empieza a florecer, ¿no? Por eso quise ponerle esto para recordarles, los que quieran sembrar su florecita,
empiecen ya a preparar la tierra, a fertilizarlo y a sembrar. ¿Sí? Bueno, hermanitos, no sé si hubiera algo que quisieran compartirnos. Si no, de mi parte sería todo. Nos vemos mañana con una energía muy hermosa de Masatzin, del venadito. Para los que tengan alguna cornamenta de venadito, alguna patita de venado, alguna pielecita de venado o algún detallito del venado, les pediría que lo tuvieran cerca en su altar. ¿Para qué? Porque vamos a trabajar con el venadito. ¿Sí? Gracias, hermanitos, por su tiempo, por su espacio y pues por permitirme compartirles lo poquitito que he aprendido con los abuelitos. Y espero que les gusten los relatos. Pueden darme algunas sugerencias, son aceptadas, son retomadas. Y pues también honor a quien honor merece, agradecerle a la hermanita Chalchi por ayudarme a escribir los cuentitos. En verdad le agradezco. Yo quisiera que el día tuviera 40 horas, pero no me alcanza, ¿no? Hermanitos, tlazohcamatimiec, icanochinoyolo, timoitasque, mostla. Nos vemos mañana, hermanitos. Matimos ewica, Matimasewika Temestiani. matimos ewica, matimos ewica, Tekamatake, nocniva, Matiwasewika, timoitasque, timoitasque, mostla, nocniva. ¿Qué más? Claro, Kamati, te